Dicen que política o programa que no se refleje en el presupuesto es solamente intención. En el paquete económico del próximo año no va a haber programas nuevos, pero sí se van a reclasificar para tratar de responder a nuevas promesas, políticas y programas, como por ejemplo las reformas estructurales. ¿Es este el presupuesto que el país necesita para crecer? De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas con un académico, un especialista y con un actor, con un diputado que está en la Comisión de Hacienda. Acompáñenme a ver algunos datos. Estamos en Opiniones Encontradas. Soy José Buendía. Gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Veamos algunos datos y regresamos aquí al foro a tener nuestro debate de hoy. La distribución del paquete económico 2015 puede describirse con el ejemplo coloquial de la manta que se encoge un poco, pero tiene que servir para cubrir a las mismas personas que antes. El Congreso y el Gobierno comenzaron a analizar el presupuesto para el próximo año, cuando se espera ver los primeros resultados de las reformas estructurales y retomar el crecimiento, que según pronósticos del Fondo Monetario Internacional puede tener un buen impulso. Sin embargo, los análisis muestran que el presupuesto será más bien inercial respecto al año anterior, y más que recursos adicionales, se reclasificarán programas ante la disminución de los ingresos por la baja de la producción del petróleo. La merma petrolera casi anula el modesto incremento que se espera en la recaudación del 1.2% de la reforma fiscal. Los recursos disponibles en el paquete dejan poco margen para programas nuevos y difícilmente alcanzará para cumplir las promesas como la mejora de los servicios educativos y de desarrollo social. ¿Cómo se clasificarán los programas en el presupuesto? ¿Dónde se compensará la disminución de ingresos petroleros? Posiciones. Número 1. La reforma fiscal permitirá en 2015 aumentar la recaudación en un monto aproximado de 4.676 millones de pesos, que representa una elevación de apenas 1.2% respecto a 2014, de acuerdo con el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. Número 2. Vemos un gobierno que quiere gastar pero no puede. No hay recursos para gastar. No se puede hacer cambios en política pública que implique gastar más, señala el Centro de Análisis en su reporte de presupuesto. Número 3. Según datos del paquete económico, por ejemplo, los recursos a educación básica aumentan 7%, los de educación media superior disminuyen 7.1%. Lo mismo ocurre con educación superior, que se incrementa en 8.5%, pero los de posgrados y otros servicios educativos bajan en conjunto 29%. Número 4. El secretario de Hacienda, Luis Videgaray, informó al entregar el presupuesto al Congreso que el crecimiento para 2015 será de 3.7% del PIB. Este año solo aumenta 2.7%, con una inflación del 3% y un tipo de cambio de 13 pesos por dólar, aunque advierte que existen riesgos externos que podrían modificar sus estimaciones. Número 5. El subsecretario de Hacienda, Miguel Mesmacher, informó que no hay ningún cambio en materia tributaria. No se propone cambiar los impuestos existentes. Estamos en Opiniones Encontradas. Vamos a arrancar nuestra plática, nuestro debate de hoy sobre qué nos depara el paquete económico de 2015, y para analizarlo, qué mejor que recibir en este foro a Javier Treviño, que es secretario de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Javier. Hola, José, buenas noches. Un gusto tenerte. Gracias por aceptar, y está con nosotros también, y me da muchísimo gusto que nos acompañe César Velázquez. César Velázquez es profesor investigador de la Universidad Iberoamericana y además tiene colaboraciones con la casa de estudios, ¿no?, de encuestas, Laredo. Buen día. Sí, así es. Bueno, muy buenas noches. Arranquemos. Muchas gracias por estar. Gracias. La primera observación, después de haber estado, digamos, un poco ya analizando el presupuesto que presentaron hace unos días el gobierno al Congreso, Javier, en efecto parece tratarse más bien de un presupuesto inercial respecto a lo que se hizo en 2014 en términos del global de recursos. ¿Y es esto lo que necesitamos para crecer? Sin duda es un presupuesto que va a impulsar el crecimiento de la economía. Estamos previendo que la economía el próximo año pueda crecer al 3.7%. Si logramos que la economía crezca este año finalmente al 2.7%, pues van a ser buenas noticias. Pero es un presupuesto que nos va a permitir poner en ejecución, implementar las reformas transformadoras que aprobamos en los últimos 24 meses. Yo creo que esa es la buena noticia. Es un presupuesto que está diseñado para que la economía crezca, y efectivamente en la parte
parte de ingresos es la parte inercial, lo que mencionabas, porque ahí no se está planteando ninguna miscelánea fiscal, no se están planteando impuestos nuevos, no se está planteando ningún aumento de impuestos, pero es importante entonces la reforma hacendaria que aprobamos en el periodo pasado, el año pasado, porque esa reforma hacendaria es lo que nos está permitiendo que ahora contemos con este presupuesto que va a lograr que la inversión social, la inversión en infraestructura se pueda dar. ¿Cómo ves tú, César? ¿Te parece que este presupuesto, a pesar de que es inercial en cuanto al ingreso, es un factor para explicar el crecimiento del país? ¿O hay otros factores que pueden ser, digamos, el ciclo económico? Bueno, yo aquí diría dos cosas. Primero, que es muy difícil hacer grandes cambios en el presupuesto de un año para otro. Es casi imposible, ¿no? El gobierno federal, así como los gobiernos estatales y municipales, tienen demasiadas obligaciones. Entonces es bien complicado cambiar el presupuesto de un año para otro. Lo que yo sí difiero un poco es que yo no creo que mayor gasto necesariamente se traduzca en mayor crecimiento económico, ¿no? Yo creo que el detalle va a estar cómo se gasta, en qué se gasta. Esto es bien, bien importante, ¿no? Porque gastar más no necesariamente implica mayor crecimiento económico, sino podemos ver el caso de Brasil. Brasil, por ejemplo, gasta unos 7 puntos más del PIB que nosotros en general. Y pues sí, si bien no quiero ofender a Brasil, pero no es una economía mucho más rica que la de nosotros, ¿no? Entonces, no es verdad que mayor gasto sea mayor crecimiento. Puede ayudar, a lo mejor sí, a lo mejor no, pero no necesariamente. Ahora, en cualquier caso, deja regresarme, por supuesto, no solamente al gasto, sino antes que eso al ingreso. Y lo mencionaba Javier, y ahí tengo una preocupación. A ver, traes por un lado una reducción de la producción petrolera, que es cercana al 8.4%. Así es. Por la caída de producción. Por la caída de la plataforma de producción y de exportación. Y traes también un incremento de la recaudación, más o menos de 1.2% del PIB. Así es, hay un incremento. ¿Compensa? Sí, sin duda que lo compensa. Hay un incremento en la recaudación, hay un incremento de alrededor del 7.5% adicional, lo cual es importante, que compensa la caída, justamente la caída de la producción de petróleo, y que por eso necesitábamos la reforma energética. Y es justamente la reforma hacendaria la que nos está permitiendo poner en marcha la reforma energética y casi todas las demás reformas. Esa es la importancia de la reforma hacendaria. A ver, casi se me anula. ¿Estoy bien o no? Casi se me anula. Bueno, pero lo que se te cae de la producción petrolera es lo que aumenta sin reforma fiscal. Y tenemos aumentos en algunos sectores, pero también hubo una reducción importante, no hay crecimiento en el gasto corriente, sobre todo en lo que tiene que ver con los servicios personales. Eso es algo importante. O sea, no estamos creciendo la burocracia, sino lo que se está logrando es que se inviertan más en áreas como comunicaciones y transportes, que crece el 4.5%, como agricultura, que crece el 1.7%, desarrollo social, que crece el 1.8%, educación, que crece el 2%, ciencia y tecnología, que crece el 3.2%. Entonces ahí son varios rubros importantes de inversión social y de inversión en infraestructura, en donde el presupuesto justamente se va a ir orientando. Lo que no queremos es que crezca el rubro de gasto burocrático ni el gasto corriente. Eso se mantiene. Y por el otro lado, que esto realmente se convierta en un catalizador para que la economía pueda crecer. Crece también el déficit y la deuda. César. No, el déficit bajó de 1.5 que teníamos en el presupuesto a 1%. O sea, hay una reducción aun cuando hay un déficit del 1%. A ver, el dato que yo también traía era que la deuda se te puede incluso, o sea, el conjunto de los requerimientos financieros totales del Estado se te sube a 42%. No, el 4% del PIB. O sea, lo que es los requerimientos financieros del sector público es el 4% del PIB en 2015. No, 4% del PIB, 4%. Ahí está, digamos, sumado todo. Así es. Sí, o sea, lo que pasa es que, o sea, el déficit va a ser menor con relación al 2014. Así es. Pero claro, si hay déficit este año, pues la deuda va a tener que crecer necesariamente. Así es. ¿No? es pero de todas maneras no es una tendencia de ir reduciendo el déficit. Sin embargo, es por eso un presupuesto en el cual de 4.6 billones de pesos, en el cual vamos a estar invirtiendo los recursos para que la economía pueda crecer. Lo que necesitamos ahora, José, es justamente que todas estas reformas que aprobamos en los últimos 24 meses, históricas, transformativas, sin duda, ahora puedan empezar a dar resultados. Eso es lo más importante. Tenemos que ir a la implementación, y eso es lo que ha dicho el presidente de la República. La clave va a ser la implementación de estas reformas. Y la reforma energética, por ejemplo, va a ser fundamental. Yo veo un gran optimismo de los inversionistas nacionales e internacionales en la reforma energética. Yo creo que hicimos un gran trabajo en la parte de la reforma constitucional y en la legislación
inversión secundaria y que vamos a ver los resultados importantes, muy sólidos para la economía al mediano plazo. De lo que tú has podido ver, ¿coincidirías, digamos, con Javier en el sentido de que, déjame a ver si la palabra es correcta, reclasificación de programas puede ser suficiente para apoyar la implementación de las reformas estructurales? No necesariamente, o sea, lo que sucede es que otra vez vuelvo a repetir lo mismo, o sea, no sabemos, o sea, gastar más no necesariamente va a ser bueno, ¿no? Déjenme pongo nada más un ejemplo bien interesante. Por Coajimalpa, por donde está el Ibero, hay un puente que le dicen el puente 2012, ¿no? Déjenme le explico un poco la historia. ¿Por qué se llama 2012? Porque 12 pasan por arriba y 2000 por abajo, ¿no? Y lo interesante de este puente es que supuestamente se hizo para liberar el tráfico de esa esquina y lo que ocasionó fue que lo empeoró. Porque claro, al hacer el puente quitaron un carril de abajo, entonces como 2000 pasan por abajo y solo 12 por arriba, el tráfico aumentó, ¿no? Entonces es un buen ejemplo de que mayor gasto aún en infraestructura puede ser muy malo, ¿no? Y no debemos de olvidar que cuando el gobierno gasta más, la iniciativa privada y los consumidores gastan menos, ¿no? Porque el dinero que tiene el gobierno sale de los ciudadanos. Entonces es bien importante saber en qué se gasta. No estoy diciendo que no es importante gastar en infraestructura, creo que es bien necesario y yo aplaudo las reformas. Yo desde que tengo 25 años estoy a favor de las reformas y lo sigo estando, y en eso sí aplaudo lo que se hizo en los últimos 24 meses, ¿no? ¿Cómo se va a reclasificar los programas, Javier? O sea, ¿a qué le quitan y a qué le ponen? Porque da la impresión de que esto es el clásico ejemplo de la manta. Así es, ¿no? se está quitando recursos al gasto corriente y sobre todo al gasto burocrático. Eso es lo que no está creciendo, e inclusive está reduciéndose el gasto, y se están aumentando los rubros que te comentaba, en los temas de comunicaciones y transportes, en ciencia y tecnología, en educación, en agricultura, en turismo, en donde realmente vemos que van a tener un impacto positivo, sobre todo que pueda permitir que otros sectores sigan invirtiendo, sin duda. Eso es lo fundamental. Se hablaba hace algunos meses, te acordarás, César y José, que decían es que no hay gasto y en el tema de infraestructura, por eso no hay suficiente inversión y no está creciendo la economía. Bueno, pues ya estamos viendo que se está realmente dedicando la inversión en materia de infraestructura, y eso va a detonar. Cuando uno ve ¿Cuánto crece en infraestructura? Porque, por ejemplo, tengo deuda crece en obra pública, comunicaciones y transportes igual. Crece en 4.5% con respecto al presupuesto del 2014, con una asignación de 120.757 millones de pesos, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante. Yo creo que de ahí, cuando hablamos de infraestructura, cuando hablamos de vivienda, tiene un impacto en 40 ramas de la economía, ¿no? Entonces, eso tiene un detonante, realmente significa un detonante del crecimiento. Pero, por ejemplo, pienso en educación, tú me corregirás con los datos. En educación traes, por un lado, algunas partes, por ejemplo, la educación básica 305.742 millones de pesos, pero, es un 2% de crecimiento, ¿no? Pero, ¿y la siguiente? O sea, no la básica, sino secundaria. Esto es para todo el rubro de educación, ¿no? Y luego, en el caso del CONACYT, crece el 3.2%, por ejemplo. O sea, yo creo que es importante el diseño del nuevo presupuesto, el sentido que es un nuevo diseño en el cual estamos evitando destinar recursos a lo que realmente se convierte en gasto burocrático, y que realmente los recursos vayan a donde más se necesitan. De eso se trata, para eso son las reformas al final del día, José, ¿no? Son justamente para que podamos detonar el crecimiento y se puedan generar empleos y una prosperidad para las familias. Hay un esfuerzo importante de no subir impuestos, y lo que la reforma fiscal va a generar, va a ser para tratar de desarrollar la energética, que es, digamos, que la apuesta para compensar la caída de los recursos y lograr el crecimiento a futuro. ¿Ves riesgos en eso, en el sentido de que si no llega o no se desarrolla o no hay ese aumento de la producción petrolera, pues entonces lo que vamos a quedarnos es con deuda? Sí, o sea, en el corto plazo no creo que haya mayor problema por la deuda que se vaya a adquirir en el 2015. El peligro está, ¿qué pasa si la reforma no trae los resultados esperados? ¿No? Este sí es un problema que hay que tener bien presente. Otra cuestión bien importante son las pensiones. De las pensiones casi no se habla mucho. Pero ahí sí subió, creo que parte del gasto corriente subió por incluir lo de pensiones, ¿no? Justo es el problema. Y o sea, el gasto que va a tener que hacer el gobierno, las pensiones los próximos años va a empezar a crecer y a crecer y a crecer, ¿no? Entonces, más vale que la reforma energética y la reforma sí nos ayuden a que crezca la economía. Y el crecimiento de la economía es lo que nos va a dar mayores recursos al gobierno federal, porque la reforma por sí misma, si no crecemos más, no nos va a dar demasiado.
¿no? Los pronósticos de la Secretaría de Hacienda para el 2020 es que los impuestos tributarios suban 2 puntos porcentuales del PIB más o menos, ¿no? De aquí al 2020, que suena mucho, pero si vemos este 2% del PIB con relación al gasto de infraestructura que pretende hacer el gobierno y con el aumento en pensiones, no da. ¿No? Entonces es bien importante que la economía crezca y esa quizás sea la manera en que verdaderamente el gobierno va a poder recaudar lo necesario para sufragar la deuda en un futuro. Sigo con el tema y en el corte platicábamos, Javier, hubo una oposición fuertísima del PAN a la reforma fiscal. Ahora, en efecto, lo que va a subir, entiendo, es 1.2%. ¿Cómo está la negociación con el PAN y con el PRD? ¿Cuáles son los puntos de litigio en el presupuesto? Presentó el Ejecutivo el paquete económico. Después de eso convocamos el día 10 de septiembre que estuviera con nosotros el secretario de Hacienda, estuvo en el Pleno de la Cámara. Mañana estarán con nosotros en la Comisión de Hacienda los subsecretarios de Hacienda y el jefe del SAT y el procurador fiscal. Tenemos una sesión de trabajo. Vamos a seguir las próximas semanas dentro del seno de la Comisión de Hacienda trabajando, analizando, de tal manera que podamos dictaminar este paquete de la parte de la ley de ingresos, porque el objetivo es que para el 15 de octubre podamos haber votado ya el tema de ingresos, pasarlo al Senado, el Senado entre el 15 y el 30 de octubre puedan votar también el paquete de ley de ingresos y luego ya en los primeros 15 días de noviembre podamos dedicarnos al tema del presupuesto. Así que esos son los siguientes pasos en las próximas semanas. O sea que son como 3 semanas lo que te dice, de aquí al 15 de octubre. De aquí al 15 de octubre tenemos que terminar todo el análisis, el trabajo y la dictaminación, es decir, terminar de escribir el tema de la ley de ingresos y votarlo en la Cámara de Diputados. Entonces, por eso estamos trabajando. ¿Y las diferencias? ¿Cuáles son los obstáculos que tienes que superar? A ver, bueno, el PAN está enojado con lo de la reforma fiscal. El PAN votó en contra de la reforma hacendaria, pero lo que se tiene que dar cuenta ahora, y eso es muy importante, es que gracias a la reforma hacendaria es como podemos ir adelante con un presupuesto como el que estamos planteando ahora. ¿Y por qué? Porque, bueno, cayó la producción petrolera y la plataforma de producción de petróleo de una manera significativa. Y ahí tenemos que ver que también fue durante los gobiernos panistas. 2004, México producía 3.5 millones de barriles de petróleo diarios. 2004, un gobierno de Fox. 2012, cuando termina el gobierno de Calderón, México produce 2.5 millones de barriles de petróleo diarios. Cayó la producción en 1 millón de barriles de petróleo diarios durante los gobiernos panistas. No obstante, cuadruplicaron el presupuesto de Pemex. Entonces, algo no les funcionaba, ¿no? Por eso era importante la reforma energética en ese momento. Ahora ya tenemos esta reforma energética, habrá decisiones de inversión de empresas nacionales e internacionales. Eso son buenas noticias. Mientras tanto, la reforma hacendaria nos está ayudando a que podamos implementar un presupuesto de crecimiento, un presupuesto con esta nueva visión para el año 2015. ¿Tú crees que aguanten el resto del sexenio si no sale lo del petróleo, la presión hacendaria? Bueno, ya la presión fiscal. Ya lo dije, o sea, yo creo que la reforma fiscal, que por cierto yo tampoco estoy a favor de ella, pero bueno, es otra cuestión. O sea, en la previsión de Hacienda solo da 2 puntos porcentuales del PIB. O sea, eso no es muchísimo, ¿no? O sea, entonces es bien importante otra vez que el país crezca. Si el país no crece, así es, la reforma fiscal no va a ser suficiente. Y todo está orientado a que la economía del país crezca y ya está creciendo. Vamos a ver el crecimiento de este año que se ha ido recuperando en este segundo semestre del año y sobre todo que estamos planteando un crecimiento para el próximo año del 3.7%. Pero entonces el crecimiento se debe sobre todo a un asunto del ciclo económico, a la mejora del entorno internacional, más que a factores internos. Es un estímulo contracíclico justamente el tema del presupuesto como se está planteando y también va a tener que ver con el anuncio de inversiones, pero los temas de la inversión en infraestructura va a ser fundamental, sin duda. ¿Cómo ves? ¿Cuál es el factor que está levantando? Bueno, yo creo que el crecimiento económico es multifactorial. Así es. ¿No? Entonces, tanto factores externos como internos, yo creo que sí están haciendo que el país vaya a crecer más el año que entra que este. Inclusive ya vimos algunas cifras que México en este último trimestre ha sido el país de los miembros de la OCDE el que mayor crecimiento ha tenido. Estamos viendo una recuperación del crecimiento en América del Norte, lo cual son buenas noticias. La reforma energética no solamente sobre petróleo, José. Lo que tenemos que ver es que la reforma energética es cómo vamos realmente va a apoyar
con costos menores de energía, a convertir a nuestro país en una potencia manufacturera. Es decir, las decisiones de inversión las estamos viendo. Yo soy de Monterrey, estamos viendo decisiones importantes de empresas, por ejemplo, de fabricación de automóviles, como una empresa coreana que se acaba de tomar una decisión de establecerse en Monterrey. Bueno, se establecen porque ven el potencial que tiene nuestro país de crecimiento y sobre todo que México se va a convertir en una potencia manufacturera. No vamos a ver eso en el corto plazo. Los resultados los vamos a ver, por ejemplo, la reforma energética, quizá hasta ¿qué será? ¿2.18? Yo creo que sí. Así es, bueno, vamos a ver los resultados, algunos resultados. Algunos dicen, bueno, es que en el aguas profundas no vamos a ver ni una gota de petróleo hasta dentro de 6 años. Efectivamente, pero los empleos sí los vamos a ver ahora, ¿no? De las decisiones de inversión y cuando se empiecen a generar ya las decisiones tanto en lo convencional, en aguas profundas o en aguas someras, como en lo no convencional, en lo que tiene que ver con lutitas, vamos a ver decisiones de inversión y creación de empleos en el corto plazo. Ahora, de alguna manera el país sí va a estar, digamos, un poco pendiente en términos de crecimiento, de que lleguen esos caudales de inversión que se están tratando de Pero hay otros proyectos de inversión importante de infraestructura. El aeropuerto de la Ciudad de México es uno de ellos, las carreteras, los trenes ligeros, los puertos que están construyendo. Yo creo que hay muchos proyectos de infraestructura que son buenas noticias para ¿Todos esos están en el presupuesto ya recogidos? Sí, ya están recogidos. Aeropuerto, de las 4 líneas, ampliación de 4 líneas del metro. Por eso el crecimiento del más del 4% en el rubro de comunicaciones y transportes. ¿Con eso nos alcanza? Yo lo que creo también es que es bien importante los pequeños detalles, ¿no? O sea, la reforma energética, vuelvo a repetir, por más que yo esté a favor, no es suficiente para que nos volvamos país de primer mundo, ¿no? Brasil no es país de primer mundo, Nigeria no es país de primer mundo, Indonesia no es país de primer mundo, y en todos estos países hubo reforma energética como la nuestra, bueno, con sus diferencias, etcétera, ¿no? Entonces es bien importante los pequeños detalles, ¿no? Y ahí yo sí creo que yo creo que a este gobierno le ha faltado mucho a dedicarse a los pequeños detalles, ¿no? Por ejemplo, habla mucho de la reforma sendaria, pero por ejemplo el Doing Business nos coloca en el lugar 53 para facilidad de hacer negocios. Pero para pagar impuestos somos el país 118. No, estoy de acuerdo con sí, entonces, o sea, los detalles importan muchísimo. Luego, otro ejemplo, ¿no? Tuve que cambiar mi llave. Entonces, hablé por teléfono para domiciliarla, me tardé 20 minutos, porque te preguntaban hasta a qué hora, ¿no?, tomaba el desayuno. Entonces, son estos pequeñitos detalles, ¿no?, que yo creo que el gobierno de Enrique Peña Nieto le ha faltado dedicarse un poco más, ¿no? Yo sí creo que los pequeños detalles importan mucho. Y yo tengo un compañero en la investigador que dice que no hay sector que mueva a todo un país como México, ¿no? Entonces yo, en ese sentido, y si él tiene razón, es bien importante los pequeños detalles, ¿no? Entonces yo sí creo, por ejemplo, en ese sentido, sí regresaría a la reforma fiscal, ¿no? A la reforma fiscal del año pasado, porque yo lo que creo es que no facilitó el pago de impuestos, ¿no? Lo hizo, yo creo que mucho más complicado, ¿no? El régimen de incorporación fiscal. Tengo que ir a la recta final del programa y tengo que regresar a lo de mañana. Muy bien. Y es ¿cómo va la negociación? ¿Cuáles crees que sean los puntos de litigio con PRD y con PAN? Bueno, en el caso del PAN seguramente ellos estarán viendo del tema que no les gustaba de la homologación del IVA en todo el país. Estuvieron en contra de la homologación del IVA en la zona fronteriza. Ese es un tema. Y están también otro tema de controversia ha sido el del régimen de incorporación fiscal. Si antes estaba el régimen de pequeños contribuyentes, cambiamos al régimen de incorporación fiscal para poder formalizar a muchos de los agentes económicos del país. Bueno, eso es importante. Entonces vamos avanzando en esa tarea. Hay cuestionamientos, tendremos que pues debatirlos justamente en la Comisión de Hacienda, ir avanzando. Seguramente estarán viendo el tema del gasto en los estados. Todos queremos que sea un gasto útil en los estados y en el Distrito Federal y que sea transparente y que haya rendición de cuentas. De eso se trata. Lo que queremos es que sí, la economía crezca, pero también que se haga con transparencia en cuanto al presupuesto que se va a estar ejerciendo en estados, en municipios y en el Distrito Federal. ¿Tú ves ahí, digamos, suficientes garantías en términos de corrupción? Estamos hablando de los moches, de todas esas historias. Necesitamos transparencia y necesitamos realmente honestidad en todo esto. Cierro contigo. Pues yo creo que es bien importante desarrollar más las capacidades institucionales de los estados y municipios, ¿no? Y aquí hay dos maneras de hacerlo. Una es poniendo más reglas desde el centro y otra es incentivando a los municipios que hagan mejor las cosas, ¿no? Yo estoy a favor de esta última, pero entiendo que es mucho más difícil, ¿no? Lo que sí es cierto, nada más déjenme decir esto, que ya fuimos centralistas mucho tiempo y tampoco funciona.
pues ese es un temota que vamos a tener que abordarlo en otro momento, es si estamos o no incluso revisando el pacto federal, porque algunas leyes pareciera que están centralizándolo, mientras que hay otras posiciones que quieren fortalecer las capacidades institucionales de municipios y de estados. Gracias a ambos, se nos fue el tiempo corriendo, muchas gracias Javier Treviño, muchas gracias de verdad César Velázquez por haber estado con nosotros, gracias a ambos. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.